Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes en Perú, buenas noches en Argentina, en Colombia, en Chile, en los países, en Bolivia y en todos los países que se unen el día de hoy a esta transmisión en vivo. Gracias, Pedro, por estar acá el día de hoy compartiendo lo que de repente pues tenemos nosotros como experiencia de vida, de trabajo y muy, muy contenta, muy emocionada. Eh, justamente pues este es uno de los beneficios y de las ventajas que tenemos, ¿verdad? Que nos da la tecnología. Y pues hoy día vamos a tener una larga charla, una, una larga conversación sobre un tema que si bien es cierto, pues digamos que algunos tenemos ciertas dudas y nos preocupa, por otro lado, a otras personas pues hay cierta incertidumbre. Muy bien, entonces yo quería agradecerte antes de darte el pase, Pedro, de pues haberte dado este tiempo, ¿no? El tiempo de poder compartir tus experiencias, de poder brindarnos lo que tú también has ya prácticamente vivido y todo lo que hemos conversado, porque esta charla la hemos armado juntos, la hemos ido armando poco a poco, y qué bueno que, mira, las barreras, los límites, los países no son un obstáculo, al contrario, la tecnología y el uso de la tecnología nos hizo más bien pues unirnos, unir corazones, unir alma, unir profesionalismo y estar aquí. Pedro, te agradezco infinitamente el hecho que estés aquí con nosotros, con la familia peruana, y gracias a todos por esta conexión. Te doy pase para que puedas saludarnos, Pedro. Paola, un enorme gusto, la verdad, y estar en contacto también con Perú, con colegas de Argentina y de toda Latinoamérica. La verdad que es un verdadero placer. Buenas tardes y buenas noches para todos. El agradecido y el honrado soy yo de poder encontrarnos, de poder compartir, de haber construido juntos esto que vamos a presentar a partir del intercambio, a partir de la experiencia de cada uno, lo cual demuestra que a pesar de los aislamientos, a pesar de las fronteras, en la educación, si hay un desafío que tenemos y una posibilidad de justamente romperlas y empezar a construir entre todos. Así que la intención es esa, ya la hemos cumplido en el armado previo, y seguramente lo haremos en una construcción de conocimiento entre todos. Así que de nuevo, muy agradecido de mi parte, es un verdadero placer poder compartirlo, a disposición para lo que vaya surgiendo o vayamos conversando, y para lo posterior también, y ojalá nuestra experiencia no sea la palabra única, sino que invite a la reflexión, que es un poco la motivación de esta conferencia y de este encuentro. Así que nuevamente, Paola, agradecido por tu generosidad, tu amabilidad y tu profesionalismo. Fue un placer encontrarnos y esperemos que lo manifestemos en esta charla. Sí, Pedro, bueno, te cuento, ¿no? Que aquí estamos también viviendo el aislamiento igual, ¿no? Que en muchos países la educación también se ha detenido. No, digamos no se ha detenido, sino ir a las escuelas por ahora no es posible. Y lo que estamos haciendo aquí en nuestro país es, de hecho, brindar clases remotas, ¿no? A distancia, y empezando ese gran camino que es la educación virtual, ¿no? Que quizás todavía no lo hemos comprendido del todo, porque como te comentaba, y no me dejarán mentir, pues en este caso nosotros hemos sido lanzados a la piscina, ¿verdad? Hemos
sido empujados de un momento a otro y no hemos vivido el proceso como te contaba, oye, para aprender a nadar primero tienes que perderle miedo al agua, ¿verdad? Primero los piececitos y luego vas entrando y hasta el muerto y después ya patalea, ¿no? Aquí no fue así y supongo que en muchos países tampoco. Fue En todo. la educación a distancia se da mañana y ¡boom! Y entonces caímos todos a una piscina o al mar profundo y se da todo esto al comienzo del desconcierto, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Me ahogo? No, yo no. Y algunos que no se lanzaban y esperaban ahí de miedo porque nunca habían conocido sobre herramientas digitales o no se habían enfrentado a una cámara, ¿verdad? Y eso pues trajo mucho temor y bueno, fuimos así, ¿no? Lanzados de la nada. Entonces, poco a poco, ahora las aguas se han calmado, Pedro, sí. No, y además nadie nos preguntó si queríamos o no, porque no hubo posibilidad de que nos preguntaran. Eso también es cierto. Y entramos en un terreno que veníamos transitando con mayor o menor regularidad, pero que se ha convertido en el escenario predominante en este tiempo. Y también es cierto que se debate si es educación virtual, si es educación a distancia, si es educación mediada por tecnología. Lo cierto es que estamos en un terreno nuevo, muy interesante, y a lo que decías tú de ese primer momento de desconcierto, me parece que, y por eso celebro este encuentro, estamos en un momento de reflexión necesaria para que la proyección y la acción sea lo más adecuada y óptima posible. Así que me parece, en todos los países, en mayor o menor medida, con un condimento o con otro, se ha dado el mismo proceso que describiste, así que estamos compartiendo eso. Sí, así es, así es. Entonces, bueno, y como pues se dio, ¿no? Se dio así, tan rápido, tan desconcertados quedamos. Y entonces la pregunta inicial fue, ¿cómo hacemos ahora? ¿No? ¿Cómo educamos? ¿Qué hacemos? Y empezó lo que nosotros le llamamos la educación a distancia de emergencia, ¿no? De emergencia porque no fue planificada, porque no es una educación co-creada entre los maestros y las instituciones educativas, ¿no? Y entonces, pues eso nos dijo a como puedan, háganlo y bueno, y cada uno ve, ¿no? Cada uno ve cómo realiza las clases y pues nos encontramos en un mundo tan diferente de la noche a la mañana, ¿no? Y esto ha hecho que nos preguntemos tantas cosas, ¿no? Que sí debemos hacer, que no debemos hacer, que esto se debe continuar, que esto no se debe continuar, ¿no? Entonces estamos en un proceso de adaptación y el desconcierto de repente ya pasó, ¿no? El desconcierto ya no, quizás por ahí, como te comenté, estamos en ese proceso de la aceptación. Primero venía la negación, no, ya volvemos, la otra semana, la próxima volvemos a las clases y luego veíamos cada vez más lejana esa posibilidad, cada vez más fuera, digamos, ¿no? Del alcance y con eso pues realmente ya ahorita estamos en la etapa de resignación creo o de aceptación y de saber que todo el año vamos a pues realizar la educación a distancia y ahora pues ¿qué se nos viene? Que es una de las preguntas tan grandes es justamente la que vamos a desarrollar el día de hoy, que es justo sobre la evaluación. Entonces, no sé si te parece, empezamos ya con compartir la pantalla, ¿sí? Cuando consideres, sí, no hay problema. Dale, antes de empezar entonces, de iniciar con lo que tenemos ahora, pues me gustaría, no sé, unas palabras de inicio. Tú eres embajador en toda Latinoamérica de Genially, ¿verdad? Y
y entonces un poquito como que lo que yo te estoy contando que pasó aquí en Perú, qué tal ustedes, cómo fue allá también, supongo similar, ¿no? Y en ese mismo proceso de adaptación estamos en esta educación de emergencia, ¿no? Tal cual. Bueno, el proceso fue muy similar, como te decía. Me animo a decir no solo en Argentina, sino en muchos de los países en los que la educación se estaba desarrollando de esta manera presencial en Latinoamérica y demás. Eh, y ahí es donde vinieron las tecnologías, vinieron a ayudar en algún caso, en otro no. Y estamos en este proceso actual en el que transcurrido el tiempo, porque algunos habrán pensado que esto es un ratito y ya volvemos a la normalidad, y no fue así. Entonces se nos empiezan a venir momentos propios de la escuela y de la escolarización, que es en este caso la evaluación. Algunos me preguntaban, ¿pero vale la pena preguntarse si la evaluación es necesaria? Y yo creo que sí, particularmente, por eso me gustó muchísimo la invitación, porque, bueno, hoy estamos en este momento de repreguntarnos, y ojalá ayudemos a dar la respuesta, pero bueno, estamos en esta condición, en esta situación. De mi parte, embajador Latinoamérica de Genially, especialista en educación y TIC, docente desde hace casi 20 años, actualmente directivo en un instituto técnico superior, y un detalle que me olvidé al principio, que es desde Córdoba, en Argentina, desde el centro, desde la provincia que está en el centro de Argentina, porque hay varios colegas que se están conectando también, así que el abrazo fraterno a ellos y a toda Latinoamérica. Muy bien, entonces damos inicio, ¿no? A ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces, ya nos hemos presentado y hemos conversado sobre esto. Y bueno, vamos a empezar con instrumentos. Pedro, ¿qué nos has preparado por aquí? Cuéntanos. Bueno, vamos a hablar de evaluación y le vamos a dar un sentido particular de acuerdo a lo que nosotros consideramos es necesario para esta realidad. Y vamos a empezar con una primera herramienta, se llama Mentimeter, es para medir audiencias en tiempo real. Entonces lo que le vamos a pedir es lo que dice ahí, que entren a menti.com los que puedan, desde cualquier navegador, sea desde el teléfono celular o desde la computadora, y que una vez que ingresen allí les va a pedir un código que es el 547409. Ese es el código que les va a pedir, y cuando entren allí les van a aparecer algunas preguntas. Una primera pregunta para empezar a conocernos es ¿de dónde están? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Cuál es su país? Si alguno ya lo va haciendo y puede ir respondiendo, lo que vamos a ver también son algunas estadísticas en tiempo real, como para empezar a conocernos, ¿sí? Si pueden ir ingresando. Hay algunos van ingresando. Yo lo que voy a hacer es compartirles la pantalla. Paola, permiso. Les voy a compartir la pantalla para que vean. A ver, ahí les comparto, para que veamos en tiempo real lo que ustedes van respondiendo. ¿Sí? Hasta ahora han respondido de Perú. A ver si alguno más puede ingresar. Damos unos minutitos más. Ven ahí abajo que respondieron ya 15 personas. Gracias a los que pudieron hacerlo. De paso también vamos conociendo una herramienta. Repetimos el código, está ahí arriba en la pantalla. 547409. 547409.
Ahí empieza a crecer Colombia. 547409 es el código. A ver si aparece alguien de Argentina, tiene que aparecer. Me parece que tendría que. Mientras tanto va ganando Perú, ¿eh? Eso. Gracias a los que compartieron el código también ahí en los comentarios. Menti.com y colocan el código. ¿Sí? Ya respondieron 25 personas. Esto es en tiempo real. Es inmediato, uno lo puede ir manejando de esta manera y es para medir justamente estas audiencias. Damos un minutito más y pasamos a la segunda. Ahí apareció Argentina. Argentina, Colombia, Perú, bienvenidos. Muy bien, 36 personas ya respondieron. Muchas gracias a los que respondieron y los que están ahí todavía. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Ahí apareció Chile, bienvenido, muy bien, muy bien. Pasamos a la segunda pregunta, si les parece. Puedo ir respondiendo el resto también, después en todo caso volvemos. Pero a los que ya respondieron les va a aparecer una segunda pregunta, que es ¿en qué nivel educativo se desempeña? Vieron que recién había barras y ahora empiezan a aparecer puntitos. Muy bien. Acá hay una diversidad un poco mayor. Educación preuniversitaria superior, universitaria, secundaria, primaria, otros niveles. Interesante ver ese punto también. La mitad prácticamente de educación secundaria, bienvenidos. Universitaria o preuniversitaria, también un porcentaje importante. Secundaria, la mayor parte. Mientras van completando, y van a ver por qué en el resto de la presentación, lo que estamos haciendo en este caso es iniciar una evaluación. Esa es un poco la idea, a través de esta virtualidad. No nos conocemos y ahora tenemos más elementos con Paola como para conocernos un poco más. Esa era la primera intención y también para romper un poco el hielo y empezar a compartir entre todos y acercarnos, ¿sí? La virtualidad no tiene que ser necesariamente motivo de alejamiento. Bien, ahí tenemos los resultados entonces, agradecidos a todos. Y uno ahora conoce a quién le está hablando. Así que bienvenidos en general nuevamente una vez más. Ahora. Genial, sí, porque esto nos permite algo importante, conocer el receptor, conocer el grupo de personas que están recibiendo esta conferencia, ¿no? Y poder ayudarlos con herramientas, porque la idea es que ustedes hoy día no solamente hablemos de si es necesaria o no es necesaria, sino pues tener herramientas, cómo también poder evaluar, ¿no? Si es que nuestro punto de vista es sí, pues entonces, ¿qué podremos usar? Y también esa es la idea de la conferencia. Muy bien, excelente. ¿Cuántos participaron? Creo que no lo veo por ahí muy bien. Sí, 63 personas en esta y en la anterior alrededor de 50 también. Exacto, ven, muy bien. Esa es una herramienta muy conocida por casi todos nosotros que ya la estamos utilizando, ¿no? Constantemente, se llama Menti y ustedes pueden usarla justamente para poder sacar algunas conclusiones, ¿no? Es más o menos la medición que tenemos nosotros como para empezar. Entonces, nosotros podríamos tener como que los conocimientos previos para empezar una clase, pero nosotros debíamos, es un comparativo y nosotros debemos, ¿no?, conocer más o menos a quién nos dirigimos y justo hemos hecho esta medición. Muy bien, excelente. Entonces,
Voy a compartir eh, la siguiente diapositiva. Bien, entonces, Bien. para comenzar... Sí, perdón, Paola, eso iba a decir. Nos parece establecer, en base a lo que estuvimos conversando con Paola previamente, algunas cuestiones generales que no vamos a profundizar, pero que sí queremos dejar asentadas. Primero, que la escuela ya no va a ser la misma después de esto y nosotros tampoco vamos a ser los mismos. La gran pregunta es cómo vamos a hacer. Pero está claro que esta pandemia o esta situación de emergencia o esta contingencia nos ha hecho cambiar, así como nos tiró a la pileta, a la piscina sin preguntarnos, también nos está llevando a un cambio de forma y de contenido. Que se rompió lo que estaba planificado, ¿sí? Que lo que uno programó en febrero, en enero, hasta en marzo, principio inclusive, se rompió, ya no existe más y nos debe haber pasado a más de uno que tuvimos que repensar absolutamente todo. Que hubo y habrá incertidumbre, ¿sí? Eso va a ser así. Tenemos que convivir en este tiempo con la incertidumbre. La primera y la mayor es cuando volvemos a lo presencial y de ahí para abajo todas. Y que se rompieron muchas seguridades que estábamos muy asentados. Díganme si uno no se sentía seguro todos los días en su horario de ir a la clase, al aula, al pizarrón, a los bancos, al orden, a quién saludaba al inicio, al final, cuál era mi rutina. Bueno, eso se rompió también y partimos de esa base. Así es. Además, una cosa importante en esta época es que a veces por desesperación hemos querido virtualizar y digitalizar todo, ¿no? Todo lo que hacíamos presencialmente. Por ejemplo, el material que le dábamos en libros ahora digital, que lo que nosotros hacíamos de repente no en la pizarra, ahora usamos pizarra digital, ¿no? Entonces hay que entender algo muy importante. No podemos trasladar exactamente todo lo presencial a lo virtual. Además, que no todo lo que funciona en la educación presencial va a funcionar en la educación virtual. Además, que hubo al comienzo cierto desconcierto, claro, cuando te lanzan a un lugar que tú no conoces, el miedo, la incertidumbre, la duda, ¿y ahora qué hago? ¿No? O algunos de repente al comienzo optaron y dijeron, bueno, me tomaré un año sabático y no dictaré, no trabajaré, ¿no? Ya veré lo que hago. Entonces, al primero hubo ese desconcierto tan grande, pero ahora, en lugar de haber desconcierto, ya hay reflexión, ya es como el hecho de tomar conciencia y decir, sí, estamos aquí y ahora para adelante, ¿no? A desarrollar, esta es una gran oportunidad para desarrollar nuevas capacidades y nosotros los maestros siempre estamos a vanguardia, estamos en innovación, buscando de qué forma podemos ayudar a nuestros estudiantes. Luego también dice, quedaron en evidencia falencias antes disimuladas, ¿no? O sea, sabemos, nosotros siempre de repente los recreos o la hora de salida o el lonchecito era para, entre comillas, ¿no? Oye, pero eso está mal, sí, está mal. Oye, pero lo que hacemos, no, sí, claro, ¿no? Hay que mejorar, pero ahí quedaba. Y ahora pues sale justamente esto, ¿no? Dice, ya cuando salta en estos momentos dicen, oye, esto nos está faltando y ahora ¿qué hacemos? Ahora ¿qué hacemos? Viene la pregunta. Y que necesitamos pensar juntos el hoy y el mañana. Yo quisiera aquí reflexionar un poquito antes de entrar a la siguiente diapositiva, Pedro, porque yo quiero hacerles una pregunta a los maestros. ¿Cómo les gustaría ser recordados en esta pandemia? ¿Cómo te gustaría trascender? ¿Cómo te gustaría que en unos años, cuando los estudiantes, cuando tus estudiantes, del nivel que sea inicial, primaria, secundaria, superior, pues recuerden este momento? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como un maestro que solo impartió las clases, ¿no? A través de una pantalla, o como alguien que verdaderamente cambió su vida, ¿no? Quizás esto puede ser como un insight. Y para eso sirve la educación, para iluminar. Y el maestro es el que guía, el maestro es el gestor del cambio. Y entonces, si queremos lograr una nueva educación, si queremos
nosotros cambiar esos esquemas, hay que ponernos a pensar un día antes de dar nuestra clase. ¿Cómo quiero ser recordado en mi clase? A ver, ¿qué quiero que me digan mis alumnos de aquí cuando haya reencuentro de la promoción 2020 o reencuentro pandemia, ¿no? O reencuentro cuarentena? ¿Cómo quiero que me recuerden? A ver, ¿qué quiero que se lleven de mí? Y esa reflexión me gustaría que ustedes la piensen, la mediten y digan, Paola, sí, tienes razón, vamos a mejorar y ahora pues estando ya en la piscina a buscar ciertos elementos de cambio y de mejora, ¿no? Muy bien. Siguiente entonces. Dale, Pedro. Con dos frases que nos parecen importantes, esta primera y la que sigue. La pregunta entonces sería si vamos a seguir igual a la presencialidad, igual a nuestras seguridades anteriores, y ahí traemos la palabra de Francesco Tonucci, un pedagogo italiano, con mucha claridad y con mucha firmeza, que dice: si el virus cambió todo, la escuela no puede seguir igual. Cuando empecemos de nuevo lo presencial, deberemos inventar otra escuela. Claramente tenemos un rol y una responsabilidad muy importante, pero también una oportunidad trascendente de repensar esa escuela, de repensar la educación, de repensar nuestro rol docente, de repensar al estudiante en nuestro vínculo, porque no podemos ser un caso aislado. Por allí se dice mucho de la escuela que sigue todavía en el siglo XIX, aunque estemos en el XXI. Y en realidad esta pandemia y esta situación nos viene a desafiar de acelerar 2 siglos y ponernos a tono de lo que hoy estamos viviendo, no de manera de idealizar lo tecnológico, sino de ver cómo potencia eso lo pedagógico. Sí, además que veamos este virus, ¿no? Como un disparador hacia el nuevo conocimiento, como un disparador hacia el nuevo mundo. Ese mundo que quizás nosotros nos hemos mantenido alejados, ¿no? Pero que nuestros estudiantes es un mundo. Seamos realistas y pongámonos a pensar, nuestros estudiantes son nativos digitales. Ellos viven en ese mundo digital, ellos viven en ese mundo tecnológico. Y entonces no podemos seguir igual. Nos ha venido como una cachetada a todos nosotros, ¿no? Los maestros, porque nos ha dicho, yo existo, el mundo digital existe, te estás quedando y como no quisiste por la buena, pues ahora te desarrollarás por la mala, ¿no? Algo así. Y la otra frase, la otra frase tiene que ver también con, obviamente, este momento, pero con una cuestión que no cambió. Nos preguntábamos nosotros, bueno, ¿qué es lo que no cambia en definitiva? ¿Qué es lo que se mantiene? Y es la misión de la escuela. Porque, como dice John Dewey, un pedagogo del siglo pasado, no del anterior, la misión de la escuela y del sistema educativo no es otra que la formación del pensamiento reflexivo de los alumnos para asegurar su participación activa, creativa y responsable como ciudadanos que actúen inteligentemente en la solución de los problemas individuales y sociales. Es decir, la escuela sigue siendo escuela por más que se reinvente, y aunque parezca esto medio contradictorio, la escuela sigue teniendo la misión de enaltecer el espíritu, de formar a las nuevas generaciones, de generar un pensamiento reflexivo y crítico, de no repetir por repetir, sino buscar contenidos que tengan real significación, la creatividad, la innovación. Ese rol de la escuela lo sigue teniendo, y por suerte que lo siga teniendo, porque ahí es donde los docentes tenemos muchísimo para aportar. Nos puede cambiar la forma, pero no nos cambia la esencia, y hay que recuperar esa esencia, ¿no? Sí, correcto, correcto. La verdadera misión educativa es la que guía al estudiante hacia la autonomía, ¿no? La escuela y el maestro es el que le ayuda a desarrollar competencias para volverlo una persona capaz de resolver problemas
capaz de resolver conflictos, capaz de dar soluciones a aquellas situaciones que parecen inciertas, ¿verdad? Ese es el rol de la verdadera escuela. Dale, muy bien. Este es el punto de partida, empezando a hablar un poco de la temática que hoy nos convoca. Y nos parecía con Paola muy necesario retomar esta diferenciación entre evaluar y calificar, ¿sí? Por un lado, evaluar es un proceso, es cualitativo, busca llegar a las cualidades, estima, aprecia, emite un juicio valorativo, y ese juicio valorativo es sobre conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Es más que un momento, es una actitud y tiene que ver con la estimación que a partir de evidencias podemos ir haciendo nosotros de ese proceso y que se diferencia de calificar. Así es. Si bien es cierto, el gobierno aquí en el Perú y en otros países también ha dicho, este año no, nosotros no podemos evaluar, creo que esa palabra no es la correcta, ¿no? No es que no podemos evaluar, sino que no tenemos aún un sistema de calificación, un protocolo de sistema de calificación para un momento como este, ¿sí? ¿Por qué? Porque la calificación, tomémosle como el resultado cuantitativo. Yo, por ejemplo, veo que una persona puede tener C en conducta, ¿sí? C. Y yo me imagino que es ella, ¿no? Este estudiante o este estudiante, pues es malcriada, está desaprobada, está, ¿no? Debe ser lo peor en comportamiento, es lo que yo me imagino, porque tiene una C, esa es su calificación. Pero ¿qué ha pasado? De repente, bueno, pues algo tiene que haber un indicador. ¿Qué sucedió? Porque la calificación en sí no me dice nada. La calificación en sí no me dice nada de qué debo, por qué camino llevarla para mejorar, ¿no? Así que empecemos por ahí. La calificación es un resultado solo cuantitativo, es una nota, es un número, ¿no? Está relacionado con la medición del rendimiento, pero en un sistema. Los que han logrado algo, los que están en proceso de lograrlo y los que están en inicio, quiénes son los que más necesitan ayuda, ¿no? Eso es un elemento de repente... ese es el proceso, pero ponerle A, ponerle 20, ponerle 18, ponerle 19, ponerle 15, ponerle 10, bueno, y esta pregunta yo le pongo que vale 2. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué que vale 2? Esta pregunta que vale 4, pero ¿por qué que valga 4? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Además, siempre la parte de calificar está asociada con el examen, ¿sí? Y el examen, pues ya tan solo de escuchar la palabra examen, los estudiantes dicen, uff, pues aquí, ¿no? Lo que quiere el profe es jalarme, ¿no? Ya tiene como que nos toman examen para jalarnos. ¿Por qué? Porque no le hemos permitido justamente comprobar resultados y darle la oportunidad de equivocarse también. Además, la calificación sirve justamente como para acreditar que él sabe. Yo doy fe que él sabe, ¿por qué? Porque tiene 20, ¿no? Y luego viene la pregunta, y cuando nos colocan preguntas de análisis, cuando nos preguntan de repente de una comprensión lectora, o cuando ven el criterio, ¿no? El pensamiento crítico, y no responden, entonces, ¿qué pasó con ese 20? ¿Qué pasó con ese 15? ¿Qué pasó con ese 16? ¿No? Así que esa es la idea aquí, hacer justamente el parangón. Evaluar está relacionado con lo cualitativo, y calificar viene a ser ya el resultado directamente de un número, ¿no? O elemento de medición directo, como una nota, como una letra, ¿no? O como un elemento numeral. Entonces, en ese punto, Paola, nosotros mismos nos preguntamos cuando estábamos pensando esto, y debe ser lo que muchos están preguntando a partir de esto que venimos conversando, que es la pregunta siguiente que está dando vuelta, y compartíamos que en Perú, en Argentina y seguramente en muchos países, es lo que nos estamos interrogando los docentes. Si no puedo calificar, si no conozco a mis alumnos,
Si se pueden copiar cuando yo les doy un examen, por ejemplo, porque tienen todo al alcance de la mano. Si no, todos tienen los recursos como para poder trabajar. Si todos van a pasar de año, que también es una frase que se repite mucho en algunos países, ¿qué, cómo, cuándo y especialmente para qué evalúo? Y ahí es donde retomamos el sentido de este encuentro. Si es necesario o no, y en qué contexto, y en qué realidad. Partimos y reiteramos aquella diferenciación entre evaluar y calificar. La cuestión es, ¿qué elementos, qué herramientas, qué momentos y especialmente qué significado, qué sentido tiene la evaluación en todo este contexto? ¿Para qué evaluar? Es lo que nos preguntábamos y seguramente más de uno de ustedes también se lo debe haber preguntado con total criterio. Así es, así es. Es la pregunta justo cuando conversábamos y realizábamos esta charla, ¿no? Decíamos, lo que se preguntan los profesores es, si todos van a pasar de año, entonces ¿para qué los voy a evaluar? Si los alumnos están copiando, entonces no es un aprendizaje. Si yo le tomo un examen, ¿no? Entonces seguimos en la posición de querer trasladar toda la idea que tengo presencial hacia lo virtual. Y aquí me gustaría detenerme un segundito para decirles lo siguiente. Justo estábamos conversando contigo, Pedro, y quedábamos, nosotros no vamos a dar el día de hoy la fórmula mágica, ¿te acuerdas que habíamos mencionado? Nosotros no vamos a decir esto es lo que tienen que hacer, no. Pero sí les pedimos algo importante para poder seguir, digamos, en este camino. Lo que les pedimos es que puedan abrir un poquito su mente, porque estamos en un nuevo mundo, en un mundo donde, pues, nunca antes hemos pasado un nuevo camino, un nuevo proceso de enseñanza, aprendizaje. Y como nunca hemos pasado por aquí, pues nosotros lo que ofrecemos es justamente eso, ¿no? Ofrecemos lo que podríamos hacer, ideas, lo que hemos recapitulado y ya a veces hemos medido, ¿no? Entonces hay que aprender a desaprender también. Vamos a abrir un poquito porque ya luego viene justamente la parte de la evaluación y en esta etapa me gustaría que por favor un poquito abrimos la mente y no pensar, no, pero no es así, no es que nosotros querramos imponerles algo, nuestras ideas, sencillamente lo que queremos es mostrarles nuestra experiencia y desde el e-learning, que ya venimos años atrás, ¿no? Porque no es que ahorita ya, no, es que ya venimos con esto hace mucho tiempo atrás. Tú tienes, Pedro, una página ¿no? de los docentes y las TICs que tiene casi 70,000 seguidores y ya vienes desde 10 años atrás con esto de las TICs, ¿no? Yo soy más nueva que tú en este campo, ¿no? Yo tengo aproximadamente 4 años en esto y bueno, y ya eso nos ha hecho experimentar con el e-learning, ¿no? Y desde ese punto de vista es que vamos nosotros a entrar en este capítulo de la evaluación. Pero como les digo, hay que abrir un poquito, ¿no? Uh-huh. Y también es un encuentro, lo que comentabas de los años o de la experiencia y demás, también es un encuentro entre lo que ya estaba o venía en la educación y lo nuevo y lo que viene. Por eso también nos parece importante dejar asentados algunos conceptos y demás, que es lo que venimos explicando, y también una definición de evaluación. A ver, entonces, ¿qué es la evaluación? Ya dijimos que es un proceso, ya dijimos que es cuantitativo, pero y en eso tomamos una definición de una pensadora, pedagoga argentina, que es Rebeca Anijovic, con mucha claridad recomiendo su literatura y sus videos, y que dice que la evaluación es una oportunidad. Y ahí ya nos cambió todo cuando nos dijo que era una oportunidad, porque no es el fin, no es el castigo, no es la autoridad del docente, sino que es una oportunidad cuyo propósito es que los alumnos pongan en juego, les da protagonismo a los alumnos, sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades como estudiantes. Si después de la evaluación no logré que el alumno reconozca sus potencialidades y también lo que debe mejorar,
la evaluación no cumplió su cometido. Si el alumno no fue protagonista, no cumplió su cometido. Y si no es una oportunidad, es decir, que no es algo acabado ni cerrado, tampoco cumplió su cometido. Y esa definición nos sirve para lo presencial, pero muy especialmente también para esta instancia de lo virtual o a distancia. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo primero que me gustaría, Pedro, que tomemos como reflexión los maestros es que la evaluación es una oportunidad. Por ahí podríamos abrir un poquito más entonces nuestra mente en el concepto de evaluación. Evaluación no es aprobado y desaprobado. Evaluación no es la persona que sabe y la que no sabe. Evaluación no es un 20 y un 10, ¿no? Entonces, por ahí empecemos, por ese camino, por el camino de que la evaluación es la oportunidad de que nuestros estudiantes pues demuestren, ¿no? Aprendan, que reconozcan su ser, que hagan un tipo como FODA, estoy bien, estoy yendo por el camino correcto, esto lo debo mejorar, ¿no? Y de esa manera van cambiando su estructura, ¿no? Educativa, y van yéndose por el camino correcto. Por eso es que ahora muchos nos quejamos en esta pandemia de que no hacemos caso, que las personas salen, que necesitamos policías o al ejército afuera, porque si no todo el mundo saliera. Esa es parte de la educación. Y entonces nos ha faltado algo, ¿no? Nos ha faltado algo en la escuela. Si está pasando esto en la realidad es porque algo nos ha faltado al momento de educar. Y por ende, pues este concepto es el que nosotros debemos irnos justo por ese camino, por la evaluación como la oportunidad de poder aprender a reconocer fortalezas y debilidades. En esa línea, entonces, nos preguntábamos también esto, porque no es que hoy arrancamos la educación, no es que a partir de hoy empieza otra era, venimos con toda una historia. Entonces, ¿cómo era evaluar antes en las escuelas? Y acá la respuesta la tiene cada uno. ¿Cómo era calificar antes en las escuelas? ¿Qué rol y espacio tenía cada instancia? ¿Se diferenciaban? ¿Se confundían? ¿Alguna era privilegiada sobre otra? ¿Alguna era absorbida por otra? ¿Cómo se relacionaba esto de evaluación y calificación? Y en este punto, una sugerencia muy personal y que intenta ser lo más clara posible y que uno lo evidencia también. Yo le puedo echar la culpa, y lo hablamos con Paola también en su momento, le puedo echar la culpa desde el ministro de Educación para abajo a toda una línea, incluyendo a veces las familias, y lo debemos admitir, de las cosas que no funcionaban en la escuela. Y quizás en muchas cosas tenemos razón, o tenemos cierta razón. Pero también es cierto que en este momento la reflexión quizás debe partir al revés. Desde mi experiencia, para luego ir demostrándola al resto, a ese colega que yo creo que no lo entiende, a ese directivo que yo creo que no lo entiende, a esa autoridad o inspector, a ese ministerio. El cambio y la reflexión viene desde ese lado. Entonces les proponemos en ese tren de reflexión, reflexionar cómo tomábamos antes las instancias de evaluación y calificación. Sí, y verlo también como una gran oportunidad para nosotros, para los maestros, de saber, ¿no? Que, bueno, si bien es cierto, pues nosotros por ahora estamos, como les dije, al inicio, en una educación virtual de emergencia y están tomando ciertas medidas como evalúen las tareas, lo que envíe, como el estudiante no tiene internet, pues que te lo mande en el momento que pueda, y ahora no podemos usar esto porque no tienen internet, porque ahora tienen que enviarlo por WhatsApp o por correo, y como estamos así, es porque justamente antes de repente enojarnos o molestarnos, la idea principal es ¿qué hago? ¿Qué puedo? Quizás por aquí sale una solución, quizás en esta conferencia hay ideas nuevas, ¿no? Ustedes pueden proponer, porque la idea justamente es que no nos cerremos
a solamente criticar, sino muy bien, criticas esto, pero ¿cuál es tu alternativa de solución? ¿Qué proponemos? ¿Qué propones tú como maestro? A ver, ¿te parece que esto, lo que estamos haciendo o lo que nos dicen, ¿no?, nuestras autoridades en el colegio es incorrecto? ¿No crees que no está bien? ¿Qué propones entonces? Porque la idea no es solamente criticar, 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 sino qué podemos proponer para mejorar lo que estamos usando. Nos reunimos, tenemos de repente puntos de vista distintos, recogemos información, lluvia de ideas y profesor, director, ¿no?, promotor. Mire, los maestros nos hemos reunido y hemos recaudado esto. Estas son nuestras alternativas de solución. Ojalá las pueda tomar en cuenta. Eso es importante. Eso es algo que nosotros ahora necesitamos también hacer, ¿no? No solamente quizás enojarnos o molestarnos por las directivas, porque como les dije, nunca hemos pasado por esto, es algo súper nuevo, pero la idea fundamental de todos es co-crear la nueva escuela, juntar nuestras ideas para mostrar y decir, esta es mi propuesta, esta es mi cabeza, mi idea, y quién sabe, quizás de aquí a unos años, pues en lugar de proponer a estos autores, proponemos a los maestros, ¿no?, que salen, ¿no?, los nuevos pensadores, los nuevos maestros con las ideas, ¿no? Y de repente los citamos a ellos. Quién sabe, aquí dentro de los espectadores está la nueva figura, el nuevo maestro que permita una idea de cómo evaluar. ¿Por qué no? ¿No? Tal cual. Entonces llegamos al punto intermedio de esta propuesta, de esta conferencia, que es, bueno, preguntarnos si la evaluación en la educación virtual es necesaria. Nosotros vamos a terminar dando una respuesta, pero también es interesante y seguramente más de uno ya la pensó previamente este encuentro. Y como decía Paola, no hay recetas mágicas, no hay respuesta única, hay motivación para pensar y construir entre todos. Así es. A ver, queremos ahora ver sus ideas. Vamos a ir pasando algunas cosas importantes, ¿no?, que ustedes tengan. A ver, la reflexión es, con todo lo que vamos ahorita escuchando, ¿no?, con lo que hemos mostrado, con lo que hemos dicho, pregunta, ¿la evaluación en la educación es necesaria? Entonces, ¿qué nos dices? ¿Qué nos dices según lo que nosotros hemos ido conversando contigo? A ver, como para ir reflexionando, ¿no? Por ejemplo... Ha habido mucha participación, Paola, les agradecemos, seguramente después lo leeremos con más tiempo, pero agradecemos preguntas, intervenciones y demás, la verdad que muy activos, agradecidos por eso. Así es, así es. Por ejemplo, acá dice, en este entorno virtual que el estudiante decide estar presente en la sesión virtual de principio a fin, ¿no?, que desee participar, esos indicadores dicen mucho de su voluntad de actitud. ¿Qué opinas, Pedro? Bueno, apunta en la línea de esta evaluación desde el proceso y que hoy debemos considerar otros elementos, no solo el contenido o el conocimiento sobre el contenido, así que claramente de acuerdo. Por acá tenemos otra idea y nos dice, sí es necesaria, pero cambiar el método de evaluación. Correcto, una reflexión totalmente adecuada, oportuna. Así es. Y quizás algunos es cambiar, otro es readecuar, otro es utilizar otros instrumentos, ¿sí? Pero nos parece que no puede seguir igual de como era. Así es, y tampoco no es cuestión de agarrar y decir, bueno, no, simplemente pues todo lo pasado no está bien, no existe, no debe ser, no, pues podemos mezclarlo, o sea, mejorarlo, ¿no? Unimos esto y unimos esto, dale, o sea, unimos una cámara de fotos con un teléfono inalámbrico y sale el celular. Y es una innovación, ¿no? Por acá nos dice... Opino que la evaluación siempre es necesaria en todo proceso de aprendizaje. Lo que debe pasar ahora es adecuarse a nuevos indicadores por la coyuntura actual. Ajá, correcto. Sí, pues, es correcto. Eso también es una buena reflexión. Nos permite también repensar, bueno, ¿qué queremos evaluar?
¿no? Y ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo inevitablemente. Sí, sí es necesaria, pero el problema es cómo hacer para cumplir con los criterios establecidos, ¿no? Bueno, con los criterios establecidos, pues ya le dijimos, ahorita, como es de emergencia, nadie sabe qué hacer, y nos dicen, y nos dicen, y nos dicen, pero hay que tomar en cuenta como que es un camino de adaptación y es un proceso de mejora continua también, ¿no? O sea, no es que no quedarnos solo con lo que nos dicen, sino como les comenté, esta es la propuesta del área, esta es la propuesta de los colegas, esta es la propuesta, ¿no?, del grupo, y analicemos. Muy bien. Vamos con un par más, unos 2, 3 más, porque hay mucha participación que estoy muy contenta, ¿no?, por esto. Sí. Qué felicidad, de verdad. Debe haber evaluación, lo importante es saber formularla, debemos cambiar la manera de redactarla. Ajá, eso nos dice. Claramente. Ajá, por acá también Julio nos dice, bueno, debe haber evaluación, solo que ahora virtual. Ajá. Acá también tenemos algo importante que nos mencionan, nos dicen, no puede ser una respuesta que connote una calificación. Al contrario, se da a través de cómo evoluciona su aprendizaje con diferentes situaciones. Ahí está. Dice, la evaluación sigue siendo muy necesaria. Correcto. Muy bien, así es. Muy bien. Y luego entraremos entonces dime, Pedro. No, que muchas gracias por los comentarios, la verdad es que muy interesantes y uno aprende también con, con lo que van aportando los colegas y los participantes, así que agradecido con eso. Así es, así es. Y bueno, acá hay una cuestión importante también, ¿no? Que dicen, si podría mencionar algunas estrategias a estudiantes de primaria que tienen habilidades virtuales limitadas, como por ejemplo abrir su correo o entrar a páginas de internet. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista que todavía no conocen cómo crear un correo, cómo abrir un correo o cómo entrar a las páginas, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos puedes recomendar, Pedro? Yo tengo un punto de vista. Para mí ese es un ejemplo muy claro de lo que se cambia, de lo que no puede seguir siendo igual. Porque no podemos dar por supuesto, no lo podemos hacer en la presencialidad de que los alumnos manejaban un correo electrónico, mucho menos lo podemos presuponer en la virtualidad, porque aparte no tenemos el contacto ni la posibilidad directa de explicarlo. Entonces, y acá es donde cambia, me parece que la evaluación puede incluir criterios de la alfabetización digital a nuestros alumnos. Que la primera evaluación sea, bueno, entre todos aprendamos el correo electrónico, pero eso me va a llevar 15, 20 días y me llevó 15, 20 días porque es un conocimiento que en este contexto se necesita y es fundamental, que sería como, lo vamos a intentar poner algo muy sencillo, sería como que el alumno no sepa agarrar el lápiz o que no sepa orientar la hoja que no sepa cómo sentarse. Es algo tan fundamental en este contexto. Y acá es donde vuelvo. Pero los contenidos se me van a trazar. Privilegiemos contenidos. Ahí es donde me parece que tenemos la oportunidad de repensarlo y quizás también los alumnos en algún momento nos van a enseñar a nosotros algunas otras herramientas. Pero que el uso de las herramientas sea también un aprendizaje que se pueda valorar y evaluar. Esa sería mi propuesta. Sí, además no siempre la evaluación tiene que ser sincrónica, quiere decir que yo te entrego ahorita y en el mismo momento me das, ¿no? Me entregas tu examen, no, hay que también, como les dije, ir por otro camino. Si bien es cierto, es importante ahora manejar lo que corresponde a las reglas y a las normas digitales, ¿no? A las herramientas digitales, pues sí, ahora necesitamos alfabetizar y por ahí debemos empezar también. Alfabeticemos a nuestros estudiantes. Si no lo sabe, pues yo soy el maestro y le ayudo. Si no lo conoce, yo le comunico, yo le digo, ¿verdad? Y entonces, pues el maestro también se convierte como un profesor, digámosle así, de computación, porque es importante que maneje las herramientas. Si les hemos enseñado a coger el lápiz, ¿cómo no enseñarles a poder manejar un correo electrónico? Muy bien. Y si yo no la conozco la herramienta, aprendo con los alumnos. Entonces me parece que ahí también hay una buena oportunidad. Sí. Acá nos dice Galileo Galilei, todo aquello que se puede medir, se puede mejorar. Excelente reflexión. Muy bien. Sí.
La evaluación es necesaria, pero cuidado, no todos tienen la misma oportunidad de ingresar tecnológicamente. Hay estudiantes que por la red, la PC, entre otras herramientas, no pueden permanecer durante toda la clase. Se debe buscar la forma para evaluar a todos. Exacto, y es lo que estábamos hablando. No necesariamente tiene que ser una evaluación sincrónica en ese momento, sino también puede ser una evaluación asincrónica. Y ahí vamos a dar también nosotros algunas herramientas y algunos ejemplos de cómo poder hacerlo, ¿no? Muy bien. Y por acá terminamos con esta posición que nos dice los docentes deben desaprenderse de un examen tipo presencial. Exacto, deben pensar, ¿no? Que como les dije, no necesariamente pues debemos seguir con lo que ya, examen, guarden todas sus cosas, ¿no? Ya, todos solamente dejen su lapicero y aquí, y queremos hacer lo mismo acá, por favor, que todos estén con sus cámaras prendidas, todos con sus cámaras prendidas para verlos. Es una cuestión un poco como que uno se pregunta, pero ¿por qué quieres evaluar de esa manera si las cosas ahora han cambiado, ¿no? Si los chicos no están, si tienen a sus padres alrededor, a sus hermanos, no tienen la misma concentración, el perrito de repente está ahí, él está jugando también por ahí, o sea, no estamos en la escuela presencial y eso es fundamental que lo recuerden. Muy bien, continuamos entonces. Bien, en esta se podría decir la segunda parte de esta conferencia, nos vamos a orientar más a respuestas bien concretas en torno a la evaluación y después algunas herramientas. Lo primero que nos preguntábamos es, ¿qué evaluar entonces? ¿Qué es lo que deberíamos recolectar? Contenidos, seguro, pero también habilidades, y acá es donde entra el correo electrónico, entra la posibilidad de enviar determinada actividad, y seguramente nos va a llevar más tiempo. Nos lleva más tiempo a los docentes aprenderla y ponerla en práctica. El o los procesos de aprendizaje que nosotros planteemos, plantearlo como un proceso. Los logros individuales y también los logros colectivos o colaborativos de nuestros alumnos. Lo macro y lo micro, es decir, lo grande, las grandes actividades, los grandes cierres de unidades, pero también lo micro, lo pequeño, lo que tiene que ver con la dinámica particular, cotidiana, y también el acierto, y acá una cuestión que a veces nos toca el orgullo del docente, también evaluar el error, pero no para remarcarlo y castigarlo, sino para que eso signifique una nueva instancia de aprendizaje. Así es. Además, la interacción, ¿no? Herramientas colaborativas que permitan a los estudiantes saber que estamos en una clase y no en un monólogo, que nosotros solamente damos, impartimos, damos conocimiento a todos y a ver, una pregunta, ¿los maestros no se sienten más cansados ahora? ¿No sienten que se les apaga la voz, que les arde la garganta, que ya no pueden más, que llegan después de trabajar pues 6 horas, 8 horas, tú decías, antes dictábamos 10 horas y normal, llegábamos a la casa y estábamos en un seminario y continuábamos, y ahora me siento cansado. Claro, es que te has dado cuenta que antes habían tiempos que les decían, a ver, tú copiabas en la pizarra y les dejabas como unos minutos para que ellos resuelvan, y luego tú recién ibas y carpeta en carpeta verificábamos, ¿no? Y ahora no, todo, hemos pensado que todo es de corrido, hablar 1 hora, 2 horas, 3, 5 horas seguidas. ¿Te imaginas cómo vas a terminar este año? Como maestro, ¿te imaginas ese dolor de garganta que vas a tener? Entonces, es importante interactuar, es importante, ¿no? Y pues como dicen acá, no solo duele la garganta, arden los ojos, te duele la espalda, estás todo el momento sentado, wow. Entonces, debemos tener en cuenta también todo eso. Y entonces, Paola, pues estoy súper cansada. Yo llego a la noche y ya no puedo más. No me quiero ni levantar porque al día siguiente no me quiero ni despertar porque los ojos me arden. Están como pegados ahí porque uno anda así medio ciego, no se levanta así un ratito un ojo y de ahí de 5 minutos quieres abrir el otro ojo. Porque nos falta interacción. Nos falta interacción en la clase y en esa interacción tienes que darte la oportunidad de recoger información de los estudiantes. Si no solo es un monólogo, si no solamente es, toma, mejor dale la separata que la lea.
¿Cuál sería la diferencia entre que tú estés y no estés? Si al final el chico solo va a recibir información. Entonces te hago la pregunta, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál sería tu rol ahí? Mejor darle una separata que lea. Entonces es importante la interacción, saber que es un encuentro, que va y viene, que preguntas, que le permites prender el micro, no que todos estén con los micros y el que prende el micro parte, el que prende el micro menos prende el micro es un malcriado. No, darles la oportunidad siempre con las normas, ¿no? Saber que la evaluación es un encuentro, que además lo que dicen y escriben es importante, pero también saber qué están callando, por qué no quiere participar, qué sucede. Entonces, ir más allá de solamente dame la respuesta, que encuentre en su maestro aquella persona que sea un referente de vida, que lo quiere ayudar a salir adelante, ¿no? Además hay que tener en cuenta también que todo el elemento del entorno ha cambiado, que ya no está en un aula y que necesitamos conocer, ¿no? ¿Cuál es su situación personal, su situación familiar y su entorno? De repente tienen un solo celular para 3 hermanos, quizás ¿no? Y uno quiere exigirle y no, y señora, disculpe, mire, profesora, es que por acá, no, darle una oportunidad. Está bien, si yo he pedido ese trabajo y no lo puedo hacer, dale una alternativa. Hay que medir también la situación en la que estamos y la realidad de cada estudiante, que no es la misma, que no es igual. Por eso es importante que tomemos mucha conciencia sobre qué es lo que vamos a evaluar. La evaluación entonces es un momento integral o es un proceso integral. ¿Y cuándo evaluar entonces? Hay 3 momentos clásicos de la evaluación, que es una evaluación diagnóstica o inicial para establecer condiciones de este proceso de enseñanza y aprendizaje, una evaluación formativa o continua, que es retroalimentar el desarrollo mientras va ocurriendo este proceso, que es constante y permanente, y una evaluación sumativa, que es cerrar el proceso para reabrir otro u otros, es hacer un juicio sobre los resultados de un curso, de un programa, de una unidad, para redefinir lo que viene después o para cerrar un ciclo. Entre estas 3 instancias, nos parece que hay 2 aclaraciones para hacer. La primera, que depende de lo que cada uno va proyectando y de las posibilidades que cada uno tenga para aplicarlas en algún momento o en otro o para combinarlas en definitiva. No estamos en instancia de evaluación sumativa por directivas ministeriales en algunos casos o por decisiones institucionales o profesionales en otro. Por eso nosotros aconsejaríamos esta evaluación formativa o continua, que tiene que ver con este encuentro del que hablaba Paola, que tiene que ver con esta interacción, que tiene que ver con estar atentos a cada uno de los elementos, a cada una de las realidades, a retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, es más trabajo, sí, es ver más correos, sí, es ver más atento, pero nos parece la forma en la que podemos recolectar elementos que de otra manera lo haríamos mucho más natural y simplemente en el aula. En el aula preguntamos, ¿se entendió? Y con ver las caras, por más que no nos respondan, muchas veces lo podemos tener como elemento. Acá no tenemos esa posibilidad. Entonces, buscar herramientas para que esa retroalimentación sea exacta, precisa y lo más acertada posible a lo que ocurre en la realidad. Sí, así es. Entonces, es importante, ¿no? Acá donde dice cuándo evaluar, como bien lo dijo Pedro, tener espacios, tener momentos de evaluación. Si bien, pues, la educación ha cambiado, la sesión de aprendizaje, por ende, tiene que cambiar con estos espacios, con los espacios de evaluación, ¿no? Es importante que sepamos nosotros qué quiero recoger hoy día. Quiero recoger aprendizajes previos, quiero recoger de repente, ¿no? El proceso, quiero retroalimentar, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero cerrar para ver el procedimiento, ¿no? En el caso de los profesores de matemática, y entonces eso es importante, saber el momento en el que voy a evaluar. Para eso, de hecho, tengo que, así como nosotros, pues,
teníamos nuestras sesiones de aprendizaje y las elaborábamos, ¿no? Con un tiempo determinado. Igual, acá nos va a tomar más tiempo, yo lo entiendo. Y nos dicen, Paola, pero, ¿sabes qué? Esto es más difícil, es más complicado, es una realidad totalmente, ¿no? Compleja. Es que por eso te digo, quiero que entiendas, estamos en una educación virtual de emergencia o en una educación digital de emergencia. Todavía no sabemos qué hacer y nos falta cultura digital. Entonces, mientras nos vamos alfabetizando, relacionando, vamos a meter la pata. Y también, pero es importante que sepas, ¿no? Que toda sesión de aprendizaje incluye un momento para evaluar. Eso es lo que quiero que sepan. No implica que nosotros debamos pues darles una cantidad exagerada de conocimientos. Por ahí tenemos que empezar. O sea, Paola, pero es que en mi clase me han dado una sesión que yo tengo que dar, pero cantidad de conocimientos. Pero claro, es que nosotros nos han dicho, bueno, esto es lo que teníamos en lo presencial, toma, ahí está, y dalo, ¿no? En lo virtual. Pero nosotros somos conscientes de eso y podemos achicarlo, o sea, podemos sintetizarlo y darle los espacios que merecen a la evaluación. Por favor, entonces es importante que también las autoridades, ojalá que nos estén viendo por aquí, ¿no? Es importante reunirse y decir, hagamos nuevas sesiones de aprendizaje que incluyan momentos de evaluación. Hagamos cambios, hagamos que no se les dé una cantidad exagerada de contenidos cuando el estudiante, pues, sabemos perfectamente que se conecta y se desconecta, que no necesariamente va a tener todo que estar 1 hora 20 o 3 horas o 2 horas o 5 horas o 50 minutos o 45 minutos sentado atento. No, eso es importante reconocer, ¿no? La dosificación de contenidos más el tiempo de evaluación es importante. ¿Qué quieres agotar algo, Pedro? No, en esa línea me parece avanzar a la siguiente para ir cerrando también este momento de distintas preguntas vinculadas a la evaluación, y veo que los comentarios de los participantes muchos apuntan a las herramientas también, que ahí estamos llegando a lo que le vamos a proponer. Sintetizar que la evaluación, ¿para qué sirve? Para el aprendizaje, básicamente. Y nos animamos a decir para el aprendizaje del alumno, pero para el aprendizaje del docente también, para aprender a aprender, para autoaprender con esta autonomía que nombramos varias veces, para aprender como docentes de nuestros propios alumnos y para valorar también su aprendizaje, para tener una medición de ese aprendizaje, por más que no sea cuantitativa, pero sí tener una percepción que es sumamente necesaria, porque el aprendizaje no deja de ser un encuentro entre seres humanos y ahí nos vamos encontrando y vamos valorando el aporte de cada uno. Sí, además para tener evidencias de aprendizaje, para evaluar nuestra propuesta si estamos yendo por el camino correcto, lo que les decía anteriormente. Pero sobre todo, amigos, colegas, maestros, para proyectarnos al futuro, porque la educación virtual vino no por un momento, la educación virtual vino para quedarse con nosotros. Entonces, ¿para qué evaluar? Para proyectarnos al futuro con nuestros estudiantes, para planificar qué hacer, para qué más evaluar, para darnos cuenta, por este camino voy bien, por este camino necesito mejorar, para poder revisar, oye, a ver, déjame ver el análisis, creo que he planteado mal, porque hay que tener en cuenta que la evaluación debe ir de menos a más. Si voy a aplicar herramientas digitales, entonces esas herramientas digitales son automáticas y me van a brindar estadísticas. Y con estas estadísticas yo voy a poder tomar decisiones, mejores decisiones. Y con esas mejores decisiones yo voy viendo mi camino, si es el camino correcto o si transformo algo, si mejoro algo. Pero sobre todo, amigos queridos, para innovar, porque estamos en una época de innovación. Los invito justamente a decir, mira, tengo una metodología nueva, yo hago esto, yo hago lo otro, y estos espacios nos permiten justamente irnos por un camino de innovación, de no quedarnos con lo que conocemos, sino ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más se puede utilizar?
Y la gran pregunta sobre evaluación es el cómo. Y acá vamos a entrar a unas cuestiones más puntuales. Sin embargo, más allá de todo lo que vamos a decir sobre el cómo, que incluye herramientas que vamos a sugerir y a mostrar a nivel general, no pretenden ser tutoriales ni mucho menos, también es cierto que yo aconsejo lo siguiente, que lo he hecho y lo he hecho con colegas inclusive, que es, yo tengo que tener muy en claro qué quiero evaluar. Entonces, para buscar el cómo, simplemente en el buscador de un navegador, si yo pongo cómo evaluar o cómo hacer determinada cuestión, seguramente me van a salir herramientas y me van a salir posibilidades para evaluarlo. Y en esto también yo voy a ir aprendiendo esas herramientas. Entonces busquemos y empecemos a indagar todo lo que haya y no solo veamos lo que está de moda, entre comillas. Evaluación a distancia no es Zoom, sino que es un montón de herramientas que a veces desconocemos y ya las vamos a presentar. Pero ¿cómo evaluar de manera continua e integral? Que ya dijimos bastante al respecto. En coherencia, obviamente, con nuestros objetivos de aprendizaje. Yo no puedo enseñar una cosa y pretender que mi evaluación pregunte otra. Significativo para el alumno en su contexto, y esto también tiene que ver con lo que decíamos antes de conocerlos realmente, fortaleciendo además la autonomía de estos estudiantes, la capacidad de ellos mismos de resolver situaciones problemáticas. Así es, así es. Con pautas y criterios claros y específicos, recuerden, ¿no? Decirle específicamente, aunque no nos guste, amigos, aunque no nos guste, maestros, colegas, aunque no nos guste de repente escuchar esto, pero es la verdad. La verdad es que estamos experimentando, porque estamos en un momento de la educación de emergencia. Y ustedes de repente dicen, ¿y para qué vamos a hacer esto? Y recién se va a evaluar y estamos ahí, y si funcionará o no funcionará, eso lo iremos midiendo. Y lo vamos midiendo para saber lo que funciona y lo que no funciona. Pero siempre alentando y fortaleciendo al estudiante. Si el maestro está en disgusto con la realidad, con lo que nos ha pasado, ¿no? Y estamos culpando al virus de repente de que, no sé, pues estamos a punto de perder nuestro estado de confort, que ya lo perdimos quizás hace algunos meses, pues siempre es importante saber y conocer que estamos en un mundo, ahorita, en una etapa de experimentación, para ver que sí y que no. No se enojen, más bien al contrario, alégrense que son parte de este proceso, alegrarse, ¿no? Bueno, soy parte, a ver qué funciona, qué no funciona, qué da, qué no da. No hay que enojarse, no hay que molestarse en esta época, ¿no? Además dice, ¿cómo evaluar? Evaluar siempre con seguimiento, con retroalimentación. Cuando capacitamos, les pregunto, ¿no? ¿Y retroalimentación? Sí, retro. Ahora estamos utilizando más la palabra retroalimentación, ¿no? Retroalimentación. ¿Por qué? Porque es una palabra que nosotros, pues, si bien a veces la hemos como que olvidado, es tan importante utilizarla, ¿no? Siempre retrocediendo un poquito para poder avanzar, un medio paso atrás para dar un tremendo paso adelante, y analizando críticamente opciones de las herramientas. Justamente viene esta parte de lo que son las herramientas digitales para la evaluación. Así que, bueno, Pedro, dale, ¿qué dices tú? Antes de las herramientas, que le vamos a ofrecer 10 posibilidades sí, como para tener un panorama. Así que vamos a avanzar. Igualmente la presentación esta les va a quedar de alguna forma, ya Pablo les va a contar cómo. Pero antes de eso, un instrumento interesante, complemento de la evaluación, son las rúbricas, que la función que tienen es que sea explícito, tanto para nosotros docentes como para los alumnos, estos criterios o indicadores de evaluación. Pero ¿cómo le voy a contar antes a los alumnos lo que le voy a evaluar? Bueno, justamente es para que este aprendizaje sea cooperativo, sea colaborativo, ellos tengan elementos para autoevaluarse, quizás esa sea una de las estrategias, también para evaluar, calificar y retroalimentar, y también para que este contrato entre alumno y docente, entre estudiante y maestro, también tenga criterios muy claros y preestablecidos. Me va a llevar tiempo armar una rúbrica, claro. ¿Qué es una rúbrica?
son elementos que tenemos de valoración, que lo vemos ahí al costado izquierdo, y arriba la calificación o la valoración, mejor dicho, que nosotros hacemos de cada uno de esos aspectos. ¿Y qué tal si nuestra actividad termina con una rúbrica en la cual los alumnos se autovaloran y ponemos eso a consideración y cada uno va explicando por qué se autovaloró, pero se van a poner todos excelente, todos 10, todos 20, y que me expliquen? Ahí hay un proceso nuevo de aprendizaje porque me tienen que justificar cuál es la valoración que ponen. Y además esta rúbrica me sirve a mí, docente, profesor, maestro, me sirve para la vuelta, para lo presencial. Cuando yo vuelva, voy a tener un registro escrito o asentado de cuáles fueron los aprendizajes que se lograron, lo cual me va a permitir a mí hacer desde una evaluación diagnóstica desde lo presencial y continuar con el aprendizaje. Correcto, sí, es importante justamente, ¿no? A veces nosotros decimos, Paula, pero si les decimos a los estudiantes, cómo los vamos a evaluar, entonces ya van a saber, ¿no? Cómo no, la evaluación tiene que ser sorpresa, ellos no tienen que saber nada, ellos, no, tiene que ser así, ¿no? Nadie, porque si no, entonces no estudian. Dale, estamos en una nueva época, ahí ya hemos empezado diciendo, hay que abrir la mente, hay que, ¿no? En esa parte, pues, ver otro ángulo. Si toda la vida lo he visto así, ahora hay que mirarlo por acá y también hay que mirarlo por acá, ¿no? Es importante saber eso. Así es, sí. Y las rúbricas son importantes porque les decimos exactamente cómo los vamos a evaluar y ellos se preparan en función a eso, se preparan en función a qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, cuánto puntaje es, ¿no? ¿Qué nos permite, si es que vamos haciendo sumativo o no, y solamente si vamos dando un elemento cualitativo, pues vamos observando, ¿no? Y es fundamental. Muy bien. Entonces, me gustaría hablar de la siguiente herramienta. La primera, dijiste, es importante utilizar rúbricas, ¿no? Las rúbricas de evaluación. Y yo voy con una herramienta digital. Como siempre lo mío, pues yo amo, y tú, Pedro, también, ¿no? Nos vamos por el camino de la digitalización. Google nos brinda muchas herramientas, pero la herramienta, digamos, por excelencia de Google para evaluar es Google Forms. Y en este caso, pues nos permite crear cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios ya sea en tiempo real o ya sea fuera del tiempo, ¿no? Sincrónicos o asincrónicos. Además, permite también que una vez que yo tengo los resultados, me permite ver las estadísticas de estas evaluaciones. Es una herramienta muy potente, muy poderosa. Nos permite también, pues, guardar toda esa información en el Google Drive y que nuestros estudiantes sepan, ¿no? El momento que vamos a generar un formulario a través de calendario. Entonces, vincula todo lo necesario para poder planificar. Planifico con el calendario y el estudiante ya sabe en qué momento va a ser evaluado. Como les digo, puedo enviarle un enlace y el estudiante a través de ese enlace inmediatamente ingresa al formulario, ¿no? Y para mí me permite ver las estadísticas para tomar mejores decisiones. Recomiendo Google Forms si estamos empezando, si estamos iniciando. Otra herramienta similar, pero un poco más avanzada, Google Form. Google Form, el anterior está muy asociado a encuestas, pero uno lo puede convertir en autoevaluación. Esta herramienta digital que es freeonlinesurveys.com permite crear encuestas, formularios, cuestionarios, también a maneras de exámenes y autoexámenes. Tiene un entorno un poco más complejo y por ello mismo también permite, por ejemplo, hacer seguimiento de las respuestas, tiene estadísticas un poco más completas y permite que los alumnos respondan sin necesidad de estar registrados y nos queda a nosotros la respuesta, si queremos que sea anónima, y si no queremos que sea anónima, si deben registrarse. Tiene un diseño un poco más atractivo, tiene muchas más posibilidades de preguntas,
por eso decimos que es un poco más avanzado. Y la aclaración con estas dos herramientas que yo haría es la siguiente: no sirve para uno u otro nivel educativo, sino que sirve para cualquier nivel educativo, porque el que hace las preguntas soy yo como profesor o como maestro, y tenemos un aliado importante que lo tenemos que considerar como aliado, en el caso, por ejemplo, de inicial o de primario, que son las familias, y quizás nuestro formulario apunta al niño y a la familia, y ahí podemos nosotros interactuar. Todas estas herramientas, la anterior y esta, se pueden usar tanto desde la computadora como desde el teléfono celular, lo cual también nos facilita un poco el proceso. Si queremos algo más avanzado, tenemos esta segunda opción. Correcto. Bueno, y la tercera herramienta que les hemos traído para hoy es la que estamos utilizando de repente la mayoría de docentes, de profesores, porque ya es una herramienta que tiene 3 o 4 años en el mercado, ¿no? La hemos utilizado desde, creo, me parece desde el 2016-17 y nos ha dado buenos resultados. Si bien es cierto, últimamente, como permite, tengan cuidado al momento de generar la parte de pasarla al español, porque ahí la herramienta, cuando nosotros vamos a generar la traducción, entonces pues a veces va por otro camino, ¿no? Me dobla o se ve el doble de los resultados, de los números, pero es muy buena. Y aquí quiero centrarme en algo importante que se llama gamificación. Entonces, la evaluación, otro de los paradigmas que debemos romper es que la evaluación tiene que ser una evaluación formal, así súper como antes, no, yo tengo que estar súper concentrado ahí. No, no, no. La evaluación no tiene que ser así recta, ¿no? En una cuestión formalizada. Tiene que ser también divertida. Y para esto, una de las herramientas gamificadas que nos permite realizar este tipo de evaluaciones es Kahoot. Les recomiendo para que ustedes rompan hielos, para que ustedes de repente terminen un proceso. Ya les hemos mencionado, ¿no? ¿Qué quiero evaluar? Entonces, cuando yo me pongo a pensar, ¿qué quiero evaluar? Entonces, según lo que yo quiero, el objetivo de que yo quiero evaluar, elijo la herramienta. Si yo lo que quiero es de repente generar, también romper el hielo, ver aprendizajes previos o observar, el proceso del estudiante y lo hago al final de la clase, pues también lo puedo realizar, ¿no? Con estas herramientas gamificadas. Y el estudiante, pues al verse en un concurso, porque Kahoot es como un concurso, ¿no? Despliega y hace elementos como que se convierte en una persona que pertenece a un equipo o que ya está ganando y quiere ver su nombre en el podio y se emociona, y cuando dicen, a ver, tercer lugar, tal, segundo, primero, y salen. Eso es muy emocionante. Si es emocionante para un adulto, también lo será para un niño, también lo será para un adolescente. Y no solamente debemos decir, mira, ahí está la herramienta, ¿no? Y también hablarles, decirles, por si acaso, esto es Kahoot, pueden ustedes jugar entre compañeros, o sea, enseñarles. No solo, la cultura digital se refiere a que no solo le doy, sino también le puedo mostrar y le puedo decir cómo utilizarla como juego con sus demás compañeros, ¿no? Bien, esta siguiente herramienta es interesante porque por ahí se nos plantea a los docentes en este contexto de virtualidad que cómo hacer para verlos a los alumnos o a los estudiantes. Acá una aclaración previa: como es una herramienta destinada al video, hay que tener en cuenta también cuestiones que tengan que ver con la privacidad y también con la difusión. Por eso me parece interesante, porque es una aplicación gratuita, es online, permite respuestas en videos cortos. Supongamos lo que haríamos en la clase, nos permite tener nuestra propia aula, pero de manera virtual, y nosotros solamente le mandamos un enlace a los alumnos lo reciben en su teléfono con un botón para grabar el video, y ese video nos llega automáticamente a nosotros y solo lo vemos como docentes en nuestro panel. No se comparte en YouTube, no se comparte en redes sociales, es una instancia privada y cerrada en la que solamente nosotros podemos interactuar y tenemos el panorama y tenemos la expresión. Si hay algo que estamos desafiados en este tiempo es a la expresión oral, porque lo táctil está, la posibilidad de escribir está, pero acá en este caso les podemos preguntar desde
cómo se sienten en este tiempo de pandemia y que graben un video de 15 segundos, hasta qué interpretaron de tal conocimiento o qué pregunta harían sobre tal contenido. Bueno, y también nos permite verlos, ¿sí? En el caso de inicial o de primario, quizás hacer intervenir a las familias por esta cuestión de que estén de acuerdo con que nos va a llegar a nosotros esa imagen. Pero es una herramienta muy interesante porque es una conversación o una actividad que se resuelve a partir de videos cortos. Así es, así es. Y cuando hablaba de la gamificación, por acá estoy leyendo algunos comentarios también, cuando hablaba de la gamificación lo ponía a Kahoot como ejemplo, pero existen los quizzes que también les encantan mucho a los estudiantes. Otro elemento es Socrative, que también pueden realizar, ¿no? Tipo gamificado. Quizás por ahí hay herramientas que se incrustan de evaluación como tipo H5P o quizás los plays también, que nos pueden ayudar, ¿no?, a insertar dentro de una diapositiva o dentro de algún elemento ciertas preguntas, ¿no? Preguntas que despierten quizás el pensamiento o que despierten y generen el insight del estudiante y que luego quiera preguntar y saber un poco más. Así es. Bueno, la siguiente herramienta es una de las herramientas que utilizamos para crear cursos, para crear flippers, para crear de repente también estos elementos de gamificación, ¿no? Que es Genially. Es una herramienta muy, muy poderosa, muy grande en cuestiones de aprendizaje. Pues podemos por ahí crear toda una presentación completa, incluyendo cuestionarios, ¿no? Autocuestionarios, autoevaluaciones, juegos. También nos puede permitir el tipo baúl o el tipo de seguimiento, ¿no? Que yo puedo darle acertijos y bueno, resuelve un acertijo, gana un número, resuelve otro acertijo, gana otro número, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Me vendría como un código y ahí yo no solamente puedo evaluar un tema, sino puedo evaluar muchos temas y esto pues los breakouts que existen en Genially me dan un camino acertado como para poder llevar, ¿no?, la evaluación al grado de ludificación o gamificación. Bien, la siguiente herramienta tiene que ver con lo que hablábamos antes en relación a las rúbricas. En este caso es un sitio completo que permite crear, aplicarlas también si uno se registra y descargar rúbricas. Tiene ejemplos, tiene posibilidades, permite crear internamente grupos de alumnos y clases y en esos alumnos y en esas clases ir aplicando, solamente marcando o señalando los aspectos que responden a cada una de las valoraciones. Se puede empezar de cero con mi idea o usar plantillas ya prediseñadas y se pueden evaluar las rúbricas directamente en la plataforma o si nuestro problema es la conexión online, podemos descargarlas en PDF, en Word o en Excel y tenerlas como recurso interno. Lo interesante de esta rúbrica entonces es el banco de datos que tiene y también la posibilidad de tener un seguimiento clase por clase, tema por tema o alumnos por alumnos, todo en un mismo entorno. Por eso proponíamos esta posibilidad, es un diseño español, está en español y el diseño y la conformación de una rúbrica es realmente muy sencilla, nos va armando automáticamente el diseño de la tabla y después nos permite ir valorando. Así que es recomendable en ese sentido. Muy bien, la siguiente es una herramienta que nos va a ayudar, ¿no?, a trabajar no solamente los mapas mentales, sino también pues algunas fichas de estudio o algunos test, ¿no?, la elaboración de algunos test, también que llaman la atención, que no necesariamente tienen que ser planos, sino interactivos. Y recomiendo esta herramienta que nosotros de repente en alguna oportunidad la hemos visto como para crear mapas mentales, pero tiene mucho más, se expande más, mucho más para dar. Llamada Go Concar, ¿no? Y aquí Go Concar, pues, aparte que es gratuito,
¿no? Tiene un elemento gratis, free. El docente, el profesor puede crear tanto sus fichas de estudio como algunas tarjetas, ¿no? Y test para luego realizar el seguimiento adecuado de los estudiantes. No solamente me sirve como para dar o para evaluar, sino también para poder recoger información de ellos, ¿no? Bueno, muchas de las herramientas todas las herramientas que estamos proponiendo en realidad tienen esta doble cuestión de que pueden ser usadas tanto por el maestro o el profesor como por el alumno. Y si son usadas por el alumno, ahí tengo posibilidad de evaluar su desempeño, su realización, la cuestión visual, la coherencia de colores inclusive. Bueno, puedo empezar a manejar distintos criterios para valorar. No solo si supo bien el contenido o no, sino también si funciona correctamente en el caso de un Genially interactivo, si usó bien las imágenes, etcétera, etcétera. Sí, y también recordar que a los maestros, pues, que es importante saber que lo que estamos brindando son herramientas en línea que hasta ahorita no necesitan descargarse programas, ¿no? O elementos que mi máquina tiene que ser así, una Core i7, ¿no? La última, no. Son herramientas online que las podemos utilizar desde el navegador y de esa manera, pues, también generar, ¿no? el conocimiento. Y quiero detenerme en una cosita, si bien es cierto que nosotros podemos crear mapas mentales, también podemos evaluar a nuestros estudiantes con mapas mentales. Si al estudiante le gustó el mapa mental que he creado, entonces pedirle puede ser que él elabore un mapa mental del tema, ¿no? Una infografía sobre la temática y darle espacio para que pueda también exponer quizás, ¿no? En estos entornos. Si de repente no puede ser, como les digo, en el tiempo real, en función online, pues lo puede realizar más tarde a través de un video explicando, ¿no? Que haga un mapa mental. O sea, no necesariamente le puedes pedir que haga un mapa mental digital, puedes pedirle que haga un mapa mental en su hojita y que te mande un pequeño video explicando su mapa mental. Hay múltiples formas de pedirle a un estudiante ¿no? que realice una actividad. Y no tener miedo a decir, mira, ¿sabes qué, Paula? No, los chicos no lo conocen. ¿Y qué pasa si no conocen la herramienta? Bueno, yo repito lo que he dicho hace una hora, creo. Ellos son nativos digitales. Tú les dices, hagan un mapa mental y en 10 minutos ellos ya tienen herramienta, así no la hayan conocido. Porque los chicos, al ser nativos digitales, son muy intuitivos. Y al ser intuitivos, entonces ellos inmediatamente saben manejar, ¿no? Recomendación, a ver, ¿cuál me recomienda? Van a sus amigos, ya hiciste la tarea, y en unos 10 o 15 minutos tengo un montón de herramientas. Es más, el maestro, como dijiste tú, Pedro, puede aprender del estudiante, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué herramientas has utilizado? ¿Qué más? Y ahí pueden aparecer en ese momento herramientas que no sabíamos de su existencia y ellos no las pueden presentar. Uh-huh. Bien, la siguiente, Nobleza Obliga, toca de cerca, está desarrollada en Córdoba, con gente amiga, conocida y excelentes profesionales, que ha tenido un desempeño inclusive muy importante en este tiempo, y es una plataforma para crear videojuegos educativos sin conocimientos de programación previo, es muy intuitiva, es tanto para el docente como para el alumno, quienes pueden crear, pero también jugar los videojuegos que ya están creados a manera de trivias, a manera de historietas, de juegos multinivel, de tarjetas de memoria. Es totalmente gratuita, su uso es desde la computadora, solamente registro para crear. Si uno va a jugar no necesita registrarse. Y la verdad que tiene un montón de potencialidades. Cuando uno entra puede encontrar videojuegos por niveles educativos, por distintas materias, por asignaturas, por áreas, y es un desarrollo bien interesante porque apunta a esto que decíamos, de la gamificación y del ensayo y error. Es decir, el alumno puede ir jugando, puede ir avanzando, puede ir conociendo. La verdad que es una herramienta muy interesante y nos soluciona a los que no sabemos de programación poder crear videojuegos educativos.
Así es, sí. Anímense a entrar en este mundo, ¿no? Nos pareciera difícil, pero en realidad no lo es tanto, así que los invitamos a que ingresen también a poder utilizar este tipo de herramientas. Bueno, y otra herramienta colaborativa que nosotros utilizamos también son las pizarras interactivas. Y una de las pizarras que recomendamos es Padlet. Con esta pizarra nos permite, pues, generar varios diseños, y lo que nos gusta es que es colaborativa, permite trabajar archivos tanto personales como grupales, y en su tablero, el tablero base, ¿no? Va a permitir siempre insertar no solamente imágenes, sino también algunos archivos de video, de archivos de audio, y nos permite generar todo un elemento audiovisual. Así que en una sola pantalla todos podríamos colaborar, ¿no? Para poder realizar una buena presentación del tema, agregando ciertos recursos, porque tienen una cantidad grande de recursos, y así formar no solamente un elemento interactivo visual, sino audiovisual. Por ejemplo, puede servir para las lluvias de ideas, para empezar a pensar un proyecto, para la búsqueda de información, para un portafolio. Es bien interesante esa herramienta. Y la última que les proponemos, y no por eso es la última que pueden consultar, vuelvo a decirles, en la habilidad que estamos llamados a desarrollar también está en buscar y en evaluar herramientas digitales y en buscar diferentes alternativas. Es una herramienta que se ha liberado durante la pandemia. Cerebrity es un sitio español que congrega un montón de juegos orientados a la educación. Y en este caso Cerebrity Edu es el entorno que nos permite crear esos juegos, además de compartirlos y de buscar otros. Apunta obviamente a lo que venimos hablando de esta gamificación, que como alguno decía en los comentarios, gamificar las clases no es entretener, sino que es potenciar habilidades y potenciar conocimientos y estrategias de los niños, de los adolescentes. Tiene hasta 10 tipos de juegos diferentes, tiene una variedad bien importante, permite hacer un seguimiento personalizado de cada alumno, porque uno crea un entorno y un perfil propio de cada una de sus clases, le asigna juegos a uno individualmente, a un grupo o a todos los alumnos, y uno puede tener el seguimiento de ese proceso, de cómo lo hizo, cómo lo ensayó, cuándo lo resolvió, de qué manera avanzó, y permite pensar juegos o permite pensar actividades basadas en los juegos de las distintas áreas temáticas. No en vano, allí hay un científico, permite en química, permite en matemática, permite en física, permite en cuestiones que tienen que ver con higiene y cuidado personal, pensando en un nivel inicial. Bueno, la variedad es inmensa y la verdad que es un recurso muy interesante que se ha liberado en este entorno y en este momento. Correcto. Muy bien, entonces vamos llegando. Para conocer las herramientas, hay una pregunta que generalmente se hace sobre las herramientas, es, bueno, ¿y cuál me recomiendas? Mi respuesta en este último tiempo ante eso es la que vos elijas, la que tú elijas. Porque uno puede dar un conjunto de estas 10 o 100 herramientas más, pero nuestra cuestión es ver para qué sirve, si me sirve a mis propósitos, si me sirve con mis alumnos y si me sirve en este contexto. De esa respuesta va a depender cuál voy a utilizar, y quizás no es ninguna de estas y son algunas de las otras. Así que me parece que el tiempo que le estamos destinando a evaluar estas herramientas digitales es muy valioso. Así es. Pedro, vamos cerrando entonces como un elemento ya, ¿no? Para cerrar, estamos ya en los tiempos de cierre de esta propuesta y nos parecía también proponer una metodología que es la evaluación auténtica, que sintéticamente se resume en propongamos actividades que podamos evaluar que tengan que ver con la vida real o cercana a nuestros alumnos, que apliquemos los conocimientos, que los pongamos en práctica, que tengan que ver con su propia realidad, sean problemas simples o complejos,
pero que pongan en juego los conocimientos previos de los alumnos y su propio entorno. Si estoy hablando de una educación en un contexto rural, que tenga que ver con eso, en un contexto industrial, si estoy hablando de la situación propia de una región o de un lugar, que tenga que ver y que el alumno aplique esos conocimientos. Entonces poníamos en la siguiente un ejemplo, porque, por ejemplo, si nosotros abordáramos en la otra, pero no hay problema, déjalo ahí. Porque la evaluación auténtica permite considerar el error, y ahí está el ejemplo. Vamos al ejemplo, Paula, no hay problema. Si yo quiero evaluar la revolución industrial como un tema, generalmente, ¿qué hago? Armo un examen de 5, 7, 10 preguntas y la primera sería, ¿qué fue la revolución industrial? En vez de eso, por ejemplo, proponerles ver una película como Tiempos Modernos de Chaplin, de la década del 30, y como actividad de evaluación, que en vez de un clásico examen oral o escrito, relacionen esa película con el concepto de revolución industrial y que a su vez piensen en alguna situación en la que hoy haya una consecuencia de esa revolución industrial. De esa manera, yo estoy aplicando esta evaluación auténtica, es decir, aplicar los conocimientos a problemáticas o a situaciones actuales, que nos parece una buena metodología en este contexto. No preguntarle ¿cómo se define tal cosa? Porque ¿qué hace el alumno? En el buscador pone definición de y la encontró. Y perdimos una oportunidad de una evaluación significativa. Sí, esta es una forma muy importante que debemos tener en cuenta lo que es la evaluación auténtica, es decir, de acuerdo a su realidad, que contextualice. Hablar de números, pero en función a recetas, de repente, hablar de momentos, de etapas de la historia, pero a ver, la etapa que estamos viviendo ahora, ¿cómo podemos compararla? ¿Con qué elementos? Y es importante sacar esto para que, como dices, Pedro, finalmente la evaluación es justamente ese proceso de que el estudiante pues ama, ¿no? El conocimiento que ha quedado consigo. En realidad es algo que mientras más significativo sea, es difícil de olvidar, es difícil de olvidar. Bien, no se nos vayan todavía, que tenemos el cierre, estamos cerrando. Agradecido desde ya por el tiempo, la verdad que disponer un sábado a esta hora a todos es un agradecimiento fraterno y enorme. Entonces nos preguntamos, ¿es necesaria esta evaluación en la educación virtual? Sí, por supuesto que es necesaria, pero diferente a la que había, repensarlo. Situada, contextualizada y heterogénea, no puede ser ni igual, ni descontextualizada, ni sin que tenga que ver con la realidad nuestra y de nuestros alumnos. Que no se confunda con la calificación. En algún momento tendremos que discutir la calificación en entornos virtuales seguramente, pero no es este. Y que permita aprender con un juicio crítico. Además, proyectar, planificar, como le dije, que la evaluación no tiene que ser tan así formal, aquí recta, no. Hay que permitir espacios que también sea lúdica, gamificada y que además sea la base o la guía para la reflexión del docente. Hablando de evaluación, no es solo evaluar al estudiante. Nos hemos evaluado como docentes, nos hemos puesto a reflexionar, a ver qué nos funciona, qué no nos funcionó de repente, o cómo estamos desarrollando nuestro trabajo. Nosotros somos también autocríticos, nos hemos dado un espacio para reflexionar y decir lo estoy haciendo bien, y esto va con la pregunta que les hice al inicio, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres trascender en esta época para que tus estudiantes luego de que unos años digan, tuve un maestro, tuve una maestra, que en esta época realmente sus clases eran espectaculares, ¿no? Y nos traían nuevas herramientas y nos traían nuevas formas y a través, no importa, nos daba, como no teníamos internet por el WhatsApp, luego pues nos decían, y nosotros así recargábamos un momentito y en 5 minutos dejaba una actividad que nos llenaba de emoción y nos daba ganas de recargar de repente nuestro teléfono, porque con tal de verle esos 5 minutos con lo que nos decía y lo que nuevamente nos contaba y cómo sacaba lo mejor de nosotros, nos ayudó.
Eso es lo que les pedimos a ustedes, que nos pongamos a reflexionar verdaderamente cómo estamos dando clases nosotros y autoevaluémonos también en esta situación. Paola, no podríamos terminar esto si no pedimos que nos evalúen a nosotros. Entonces, en este Menti, segundo, el código es distinto, 78 36 66, y cuando ustedes ingresen allí, nos van a estar evaluando en esta charla. Queremos terminar así como empezamos, preguntándoles de dónde era, intentándonos conocer brevemente. Bueno, ahora queremos que ustedes nos digan cómo nos evalúan a nosotros. Nos arriesgamos a esa parte, a ver si hemos logrado transmitir un poco de lo que teníamos. Yo voy a compartir mi pantalla y vamos a ver ahí cuál es la evaluación. Reitero el código 78 36 66 78 36 66. Si pueden entrar a menti.com y ahí usan ese código. La primera pregunta tiene que ver qué valoración haces de esta conferencia y les va a aparecer una especie de termómetro, ahí está, que tienen que poner la valoración del 1 al 10. Uno siente cosquillas en este momento, Paola, te comento, ¿eh? La verdad sí, porque estamos siendo evaluados, nos están evaluando más bien, ¿no? A ver qué nos dicen a nosotros de repente, ¿no? Eso, pero nos sirve para decir, bueno, cómo proyectar la próxima, si el tema fue interesante, si la cantidad de contenido y la calidad estuvo bien. Bueno, nos permite tener parámetros y elementos, seguramente. Ya hay 12 personas que nos han dado una valoración más que fundamental. Y si yo me quedo en el numerito, diría, bueno, pero está muy bien, pero yo me animaría a decir, la cantidad de contenido quizás es la que menos valoración tiene, entonces quizás deberíamos revisarlo para la próxima. Bueno, tenemos muchos elementos y les agradecemos la participación sinceramente a las 20 personas que está allí, y vamos a ir a la última. Cuando ustedes vayan terminando ahí, la última va a tener que ver con escribir, se los voy anticipando, no con apretar, sino con escribir. Van a tener que ustedes elegir 2 palabras. Dejamos unos segunditos más para los que vayan ahí valorando. La verdad que agradecidos por el tiempo y por la valoración también que están haciendo. 31 personas respondieron y es muy valioso. Pasamos a la siguiente. Al que ya respondió, le aparece la nueva y le pedimos que en 2 palabras describan este tiempo para la educación. Si alguien les dijera, bueno, ¿qué sensaciones tenés en este tiempo? ¿Cuál es tu sensación, tu percepción, tus seguridades, tus anhelos? ¿Qué 2 palabras elegirían para la educación de este tiempo? ¿Qué mensajes nos daríamos entre todos para la educación? Y ahí empiezan a aparecer. Razonado, dedicación, creativo. Muy bien. Evaluación, interesante, tiempo, oportunidad. Excelente, interesante. Oportunidad, Paola, que la remarcabas al principio, quedó como una de las palabras de la conferencia. La palabra más grande es la que más se repite, ¿no? Es una nube de palabras lo que va formando automáticamente. Así es, una gran oportunidad. Hay que verlo así. Nosotros, recuerdo un meme, ¿no? En el Facebook que dice 2020, mis planes, y luego algo negativo y el 2020, ¿no? Como que tenía tanto plan para este año, yo había dicho este año es así, 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 y luego, ¡pum!, se vino la pandemia, la cuarentena y todo esto. Pero yo les instaría, en lugar de compartir quizás estos elementos, ¿no? De que todo se arruinó, ¿por qué verlo de esa manera? Más bien me empujó a la piscina, y si me pongo a quejar, si me quejo de que me empujó a la piscina sin saber nadar y me pongo a llorar, ¿por qué no ves que aprendiste a nadar?
¿Por qué no ves el resultado? ¿Qué cambió en ti? ¿Cómo te mejoró tanto? Tanto que de repente pedíamos más tiempo en casa, estamos en casa. Tanto que de repente pedíamos conocer más. Hay me gustaría saber de la educación virtual. Sí, pues dicen que es interesante, ¿no? Sí, sí, por ahí he escuchado. Pero mira ahora. Entonces, qué hermosa nube de palabras que se está formando ahí con un centro tan importante que es la oportunidad. Miremos esto como una gran oportunidad, miremos esto como realmente como así, como que se te cayeron las ventas y dijiste, wow, por fin, la nueva forma de educar, el nuevo mundo se viene y estamos empezando y soy parte de él, ¿no? Y bueno, no te enojes porque estamos experimentando, porque es la verdad, porque estamos en la educación de emergencia, pero esta educación de emergencia y desconcierto va a traer después los protocolos, las formas, la mejora, y no de aquí, en unos años, pues dirás, ¿te acuerdas en el 2020, Pedro, que hicimos eso que recién empezábamos? Oh, mira cómo estamos ahora, ¿no? Así es, Pedro, no sé, palabras finales. Finales, simplemente. Estamos llamados a ser protagonistas como siempre lo fuimos de la educación, a inventar, a innovar, a repensar, a reflexionar y a sacar de esto que sin duda trajo y trae muchas complicaciones, nos trae muchos inconvenientes, nos trae muchas limitaciones, empezar a repensarlo sin caer en modas y sin caer en idealizaciones. Esto es, no es que la tecnología es la solución a todo, pero la tecnología tampoco es la peor situación que nos puede pasar en educación. Mientras nosotros sigamos pensando en educación, en los estudiantes y en nosotros como hacedores, como aprendices y como educadores, ahí vamos a tener una oportunidad. Y esta frase final es la que queríamos compartir también con ustedes, que nos parece que sintetiza también un poco lo que venimos charlando. La escuela es sobre todo gente. Hoy nos encontramos gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima, y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz del gran pedagogo latinoamericano Paulo Freire. Sí, no olvidarnos que nosotros somos constructores de personas, no olvidarnos que no construimos edificios, que no construimos o que no preparamos de repente no algo con nuestras manos y luego si no está bien, bueno, lo dejamos por ahí. Son seres humanos, son niños los que dependen de repente de nosotros en la educación, son adolescentes que en un futuro van a votar, son jóvenes que luego van a ser esos ciudadanos que elijan a nuestros representantes. Somos y seremos los maestros aquellos elementos fundamentales de la sociedad. No nos dejemos llevar porque en algún momento de repente alguien dice los maestros no están haciendo nada, revisan, reparten, y cuando tú sabes el esfuerzo que estás haciendo, nosotros siempre cabeza arriba, el maestro es el que cambia vidas, el maestro es el que lucha por una sociedad más justa y el maestro es el que educa, el que finalmente sabes qué es lo que hace, trae la luz a aquellos que de repente no pensaban o no sabían que eran así. Gracias, Pedro, gracias por tu tiempo. Recuerden, ¿no? Que Pedro tiene un espacio también en la web que se llama Los Docentes y las TIC. Así que los invito también a que puedan entrar en su página. Y bueno, tiene también, ahí hemos compartido algunos tweets, ¿no? Y tiene no solamente la página de Facebook, sino también en LinkedIn. Y además, quiero reiterarles mi agradecimiento por su tiempo y decirles que nosotros hemos creado algo importante para ustedes. Queremos agradecerles este tiempo. ¿Y de qué manera? ¿De qué forma? Pues
decirles que hemos preparado un pequeño folleto digital, una pequeña forma de ayudarlos también. Toda esta conferencia queda grabada, pero para reiterarles nuestro cariño, nuestro afecto y el amor por la educación, pues vamos a brindarles la oportunidad de tener toda esta conferencia, todas las herramientas y todo lo que hemos dicho acá en un material digital exclusivo obsequiado para todos ustedes. En esta, finalizando la conferencia, va a salir un post de qué es lo que debemos hacer o qué debemos clicar para descargar este material y que todos ustedes puedan obtenerlo, ¿no? Y que de esa manera, pues, realmente les sirva y que no solo haya sido la conferencia o yo fui a una conferencia, sino lo que ahora hemos escuchado. No sé, Pedro, si tienes para cerrar. Palabras finales y breves. Primero agradecerle a cada uno de los que se conectó, de los que estuvo presente, de los que opinaron, de los que enriquecieron este encuentro, que estemos un sábado a la tarde, noche, compartiendo cuestiones para mejorar la educación, hacerla de calidad y lo más equitativa posible y aprender como docentes, sí, sin duda que ya es un parámetro más que interesante para transformar esta educación. Agradecerle fraternalmente a todos los países y colegas que participaron. Y Paola, finalmente agradecerte a ti por este espacio, por esta invitación, por esta generosidad y por la posibilidad de enriquecernos, de aprender y de aportar lo que uno tiene. Ha sido un verdadero placer y un honor y seguramente estaremos repitiendo y hasta cualquier momento de mi parte a disposición. Para ti, Paola, y para todos los colegas en lo que necesiten y especialmente en lo que signifique un encuentro, yo más que bienvenido con eso. Muy bien. Entonces, bueno, ya les estaremos pues participando de repente de un nuevo tema. Nos gustaría también de repente que en sus comentarios nos puedan mostrar quizás en alguna temática que les gustaría que tratemos más adelante y de esa manera pues nosotros tener una idea también y una noción de que ya están pidiendo, mira, Julio César Aguirre dice que no se quede solo en esta conferencia impresionante, dice, seamos una comisión interamericana. Dale, vamos, claro que sí. Sumemos otros países, bienvenido, claro, excelente. Excelente. Sí, así es. Eso, la pasión por la educación, la mirada hacia el futuro, el hecho de sentirnos parte del cambio, es ahora, maestros, es ahora, es hoy, es así como decía un locutor peruano, cuando no íbamos al mundial después de cuántos años, es hoy, maestros, es hoy, ese es el cambio, es el momento, es justo, estamos en un cerrar un ciclo y empezar otro. De verdad, hagámoslo posible, hagámoslo factible, que el maestro pues deje, ¿no?, de lado las opiniones y las negativas. El maestro tiene mucho para dar y yo estoy segura que juntándonos y uniéndonos todos en equipo, ¿no?, realmente lo podríamos hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué dejarlo como un sueño? ¿Por qué dejarlo simplemente así? Es un momento de actuar. El ahora es el que nos acompaña. Así que, Pedro, te comprometo para, bueno, seguir conversando, seguir en pie y mira, pues, continuar con la transformación digital y también la transformación, ¿no?, de la educación. Seguro, seguro. Bueno, agradecerle muy especialmente a los colegas de Córdoba, de mi provincia y de mi ciudad que se han conectado. La verdad que es un honor también haberlos tenido como oyentes y también animarlos al resto a que tengan esta experiencia, transmitir conocimientos. Todos tenemos para hacerlo, todos tenemos posibilidades y hay que aprovechar este tiempo para enriquecerse, pero también para hacer un aporte. Cada uno de nosotros seguramente es experto en alguna temática o en alguna posibilidad, así que adelante con eso también. Y Paola, nuevamente, eternamente agradecido por esta posibilidad y a disposición para lo que necesites. Muy bien, listo pues. Un abrazo grande entonces, nos vemos, maestros. Beso
Cuídense abrazo mucho, que virtual. estén muy bien, que pasen este tiempo lo mejor posible, a cuidarse, a protegerse y a conservar energías para lo que venga. Así es, sobre todo las energías. De acuerdo. Chao, chao. Gracias, maestros.